Reflexiones Diri. Hoy, ¿qué es lo que no quieres ver? Estaba leyendo la introducción del libro Este dolor no es mío, de Mark William, algo así. Perdón si me equivoco. Y él inicia contando su historia de cómo llegó a escribir el libro, pero antes lo que tuvo que pasar, todo lo que tuvo que atravesar. Él cuenta que empezó a perder la vista, se empezó a quedar ciego. Y en esta desesperación, en esta agonía que empezó a aparecer, ¿no es cierto? Este inevitable nihilismo, empezó a ver opciones alternativas. Y una de ellas fue la como más pachamámica, si se quiere decir, que fue viajó por el mundo. Él cuenta que fue a Sudáfrica, conoció como gurús, chamanes, y le empiezan a contar a través de un montón de prácticas, meditaciones y prácticas y cosas que hizo, como me imagino como consumir cosas, algunas alucinógenas, otras reflexiones, como estos rituales, ¿no? Que se hacen en lugares como más silvestres. Y él se dio cuenta de que el problema no era tanto la ceguera, el problema era su respuesta a la ceguera. Porque esto le incomodaba, él dejó atrás a su familia, a su pareja, y lo dice en el libro. Entonces, claro, una cosa uno podría decir que es quedarse ciego y otra cosa es tener problemas con la vida en general y con el significado mismo. Y obviamente se te viene la vida abajo cuando te pasan cosas fuertes. Pero como dice el escritor del libro, él se dio cuenta de que se estaba yendo por el camino equivocado y que el problema real no era necesariamente la visión. Obviamente es un problema, pero no era el problema, digamos, más importante que había en él. Entonces él se dio cuenta a través de las meditaciones, sobre todo con un maestro que le dijo, ¿quién eres tú para no perder la visión? Y él se puso a reflexionar, claro, todos somos humanos, a veces uno dice, ¿por qué a mí? Pero ¿por qué no a mí? ¿Acaso soy especial, soy distinto? Y en esa dosis de humildad que le llegó, él empezó a cuestionarse algunas cosas y él cuenta que se hizo la pregunta de ¿qué es lo que no quiero ver? ¿Qué es lo que no quiero ver? Y con esa introducción partimos el video. ¿Qué es lo que no quieres ver? ¿Qué es eso realmente que te complica tanto, que te quita el sueño? Yo con mi conocimiento en base a la medicina como clínica, cuerpo humano, etcétera, podría decir que a grandes rasgos lo que no queremos ver es la muerte, ya que ese es el origen de los miedos, es la escasez o el concepto de escasez por autonomancia. No hay nada más en las tres escalas del cerebro, ¿no? Que está la zona de la amígdala, el tálamo, el cerebro reptil, luego el cerebro animal y después el cerebro emocional, que vendría siendo, perdón, me equivoqué, es en otro orden. Está el cerebro reptil, después está el cerebro emocional, que es el que compartimos con los animales, y después está el cerebro del neocórtex, que es donde está la racionalidad y las soluciones más lógicas, postergar la gratificación y lo que nos diferencia realmente como especie. Es el cerebro y la forma de pensar que éste produce. Entonces, el miedo a la muerte es algo que te impacta en estas tres capas. Por eso es tan fuerte, por eso es tan peligroso. Ok, los instintos más básicos y las emociones están en un orden mayor quizás que el impacto o la urgencia que tienen las cosas racionales. Las cosas racionales necesitan calma, lógica para poder afrontarse. Entonces, en grado de importancia siempre está el cerebro reptil, con las funciones de reproducción, de lo que llamaba Nietzsche la voluntad de poder, querer no morir, protegerse,
Por ende, esa parte del cerebro viene equipada con ciertos reflejos, con cierta violencia. Y, y, y después viene el cerebro emocional, digamos, con la memoria, el aprendizaje, las asociaciones, los traemos, y después la racionalidad. Y al final la persona es una interacción de estas tres mentes, ¿ok? Aunque nosotros no tenemos mucha conciencia del cerebro reptil. Simplemente podemos observarlo y ver cómo se mueve ese sujeto que yace en nosotros y esa voluntad y esa alma, pero no tenemos mucha implicancia en él. Ahí nos damos cuenta que nosotros llegamos hasta la segunda capa, que es como más el mundo emocional. Entonces nuestro pensamiento no abarca todo lo que somos, porque no puede abarcarlo, porque el acto de pensar es un acto mediado por la razón. El diálogo interno es algo que requiere un reconocimiento y una aprobación, una crítica, los pensamientos, etc. Pero cuando actúas sin pensar, básicamente pierdes el control de ti. Entonces, con la pregunta, volvemos al inicio, con la pregunta de ¿qué es lo que no quieres ver? Y ya decimos que es la muerte. Nos preguntamos por qué. ¿Por qué nos aferramos tanto a la vida? ¿Será que racionalmente, occidentalmente, está bien vivir más? Es lo que buscamos, mejorar la calidad de vida. Vivimos muchos años en comparación a nuestros antepasados. Eso quiere decir que al final hay una lucha contra la muerte, ¿no? ¿Está mal? Yo no sé si está mal. Pero lo que sí puedo decir es que no es muy natural. Por ende, no me sorprende que el ser humano genere una forma de relacionarse con la muerte muy nueva, muy experimental. Porque finalmente las personas, a lo largo de la historia, no habían afrontado la vida de la manera en la que lo hacemos nosotros. Ahora existe un concepto que es la crisis de los 40, la crisis de los 30. Por favor, los egipcios, por ejemplo, vivían 30 años, 20 años. Ellos ni siquiera tenían tiempo para expresar esto. Entonces la mente de hoy en día y el ser humano como es algo absolutamente no nuevo, no me atrevo a decir que nuevo, pero sí nuevas son las consecuencias de una estructura biológica que se ha desarrollado. Y ahora podemos llegar a los 80 años, a los 100 años, con una acumulación de pensamiento y de maduración. En el caso de las personas que deciden madurar, porque ser viejo no es necesariamente ser maduro, debería ser así, pero no siempre pasa. Que es distinto, y yo creo que tenemos también más tiempo para afrontar estas cosas. O sea, tienes tanto tiempo en esta vida que uno dice la vida se va volando. Pero a ver, si la comparamos con lo antepasado, nuestra vida es larguísima. Antes un simple dolor de muela se podía transformar en tu muerte, una fiebre, tu muerte. Y hoy en día vivimos tanto, y eso nos ha dado la falsa sensación de que la muerte no existe, de que no hay que pensar en ello, de que cuando te va a morir existe la alternativa de no sé, de sanarte. Y está bien hacer todo lo que esté en tus manos para vivir más, porque la vida la disfrutamos, ¿no? Pero, ojalá. Pero, como dijo Einstein, me quiero morir con elegancia. ¿Realmente vale la pena? No vivir. Vivir tiene que valer la pena, porque si no, el rumbo que tomamos como especie se va al carajo. Entonces sí, vale la pena y tiene que hacerlo, y hay que esforzarse para que lo siga teniendo. Pero podemos vivir la vida y disfrutar la flor de piel cada día como si fuera el último, sin realmente un terror hacia la muerte. Pregúntate a ti mismo, de manera interna, y no lo respondas con nadie, porque son respuestas que no quieres escuchar y que menos quieres compartir, que están en ti, que yacen en ti, que te dan vergüenza. ¿Qué es lo que no quieres ver? Seguramente en este miedo a la muerte tú estés dispuesto a actuar de una manera en la que pases a llevar a otros, porque está en peligro tu vida. Y cuando tu vida está en peligro, o al menos así lo percibes,
Estás dispuesto a actuar de una manera extrema. Por ende te pregunto, ¿qué es lo que no quieres ver? El miedo a la muerte. ¿Pero por qué? ¿Por qué no quieres morir? ¿Y por qué no quieres morir? Porque estás aferrado a la vida. ¿Y por qué estás aferrado a la vida? Por un lado, porque tu cerebro, o tu especie, o tu animal, o tu alma, tu esencia, tu humanidad, nace con un chip de que quiero estar acá, de que quiero vivir, quiero experimentar. Y por ende no me quiero morir. ¿Y por qué nace con esos chips, con esos aprendizajes? Porque es las herramientas que necesito para desenvolverme. En caso de que no las tuviera, sería una persona enferma o un minusválido mental, o biológico. Eh, entonces, pero en este profundizar en ti, pregúntate. Y afronta la muerte, de verdad. Párate frente a ella y dile, oye, hay gente que después de experiencia cercana a la muerte cambia. Porque se da cuenta de lo frágil que son. Porque dejan de aferrarse tanto al dinero. El dinero es la falsa ilusión de control. Es como la persona que se enoja por todo porque sí siente que tiene control sobre la otra persona. Inventa peleas. El dinero es similar. Te crea la noción de que estás generando vida e inmortalidad cuando en realidad sigue siendo frágil. Vive la vida, pero no sin el miedo a la muerte, porque el miedo a la muerte te ayuda y te moviliza, pero con una relación más sana con ella. A eso es lo que quiero llegar. Dialoga con la muerte. ¿Qué es lo que no quieres ver? Y ya que estamos acá, ya que no hay nada peor que el miedo a la muerte, y si ya superamos esa barrera, todo lo demás se nos hace fácil. Todo lo demás, porque no hay nada peor que eso, no hay nada peor. No hay nada peor que ese miedo a perderlo todo. Entonces cuando yo lo afronta y lo supera, empieza a crecer y a aflorar tu nueva persona. Y ahí te puedes preguntar desde un punto de vista mucho más crítico y observando, ¿qué es lo que ocultas? ¿Qué actitudes tienes que no te gustan? ¿Eres rencoroso? ¿Eres envidioso? ¿A veces haces el mal? ¿Te gusta ver sufrir a la gente? Pero no con políticamente correcto, no, 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 no. Yo quiero que tú te respondas a ti mismo y que conozcas, si ya superamos ese miedo a la muerte, podemos superar todo lo demás. Y nos vamos a levantar, va a ser triste, va a ser fuerte, pero así nos vamos a conocer y vamos a ver, oye, ¿cómo puedo trabajar esto? ¿Cómo puedo expresar esto? ¿Cómo puedo drenar esa energía negativa para convertirme en la persona que quiero ser? Una persona artificial que se suprime, una persona que entra en contacto con su parte negativa, que incorpora las sombras, como dijo Carl Jung. Entonces, practicas el mal, todos practicamos el mal, no estás solo. No sientas vergüenza por saber que tienes deseos de repente de golpear a otro, de matar a otro, de torturar a otro. Eh, porque eso tiene que ver mucho con el cerebro animal, porque el reptil no te pide eso. Entonces tú te das cuenta, parece que eso está en una capa como subordinada a la racionalidad. Entonces podemos trabajar en ella. Tú no puedes pretender que la pieza se caliente si hay una ventana abierta que hace que entre el frío. Tienes que conocer, explorar, ver, atreverte a ver lo que no quieres ver, lo peor de ti. Y después de ahí, ya con una construcción de la personalidad sólida, yo soy esto, hago esto, me gusta esto, decimos qué elementos me apoyan en esta misión. Y ahí aparece un filtro de, oye, yo quiero una persona que no sea perfecta, pero que saque lo mejor de mí. Que no me haga sentir ese rencor que yace en mí. Que no me haga sentir esa maldad, esa ganas de lastimarlo, esas ganas de mentir, esas ganas de jugar con él. Y no solo ahí, no se queda ahí. Yo quiero que esa persona me ayude no solo a estar en indiferencia, sino a sacar lo mejor de mí. Mi bondad, mi compasión, mi altruismo, mi sinceridad, mi transparencia, mi orgullo, mi valentía. O sea, cuando tú vives constantemente expresando esa parte que no te gusta de ti, que intentas negarte como si estuvieras drogado, somnoliento, no, es que no sé por qué pasó, me poseyó mi espíritu, no sé, el mal, el diablo, como queráis llamarle, a vivir en virtud,
sabiendo que si te descuidas van a atacar esos lobos y esos demonios internos tuyos, pero que los tienes bajo control, saber que eres el dueño de tu vida, eso es una de las cosas que más paz te va a dar. Porque por fin estás domando a la bestia, esos instintos, y los domas de una manera que tienes una relación con él, como Naruto con el Kyuubi, que se hicieron amigos. Tú te puedes hacer amigo de esas cosas malas, no las reprimas, que saca la pena, sácalo de no. Incorpóralo y ve qué quieres hacer con eso. Solo tú eres el dueño de tu vida, solo tú decides qué hacer. ¿Qué es lo peor de ti? Por negativo te dará qué es lo mejor de ti y puedes saber qué hacer con tu vida. Adiós, nos vemos en un siguiente video.